En este tema vamos a hablar de las floraciones y su relación entre la región geográfica y el clima. Desde el punto de vista apícola, entonces, la época lluviosa es una época de escasez para las abejas porque no hay flores. Todo es verde y hay mucha humedad. La abundancia es todo lo contrario, hay mucha floración, hay muchos recursos en el medio ambiente florales y estos tienen el néctar y el polen, que son los recursos que las abejas colectan, y se da en la época seca. También las floraciones se relacionan en nuestro país con la situación geográfica. Hay regiones muy lluviosas que tienen menos flores y menos producción. Esa corresponde a la región Caribe. Y otras más secas que corresponden Valle Central y región del Pacífico Norte y Sur, en donde hay periodos estacionales de floración más largos que corresponden a la época seca. Aquí se remarca esa situación, donde además hay microclimas en algunas de las regiones de la cordillera, y entonces eso hace muy rico que se dé la posibilidad de diferentes floraciones en diferentes pisos altitudinales, lo que también está relacionado con el efecto que hace la cordillera, con efecto de barrera, que no permite el paso de humedad excesiva. Las floraciones, entonces, como recapitulando, se puede indicar que uno puede crear un climograma en donde se ven los picos de precipitación que básicamente en el Valle Central y en el Pacífico inician en mayo y van terminando como en noviembre. Estos picos corresponden a la época lluviosa. Como se indicó anteriormente, en esta época hay muy pocas flores, hay muy poca producción, y muchas veces las abejas requieren ser alimentadas con azúcar. En la época seca es todo lo contrario. Aquí se puede ver en este otro climatograma como de enero a mayo la precipitación es muy baja. En mayo realmente inicia la estación lluviosa y esta es la época de abundancia en flores y es la época de abundancia en recursos de néctar y polen, y es cuando las colmenas están más grandes y están colectando estos recursos en el medio ambiente. Con esa estacionalidad nosotros podemos hacer una interrelación entre algunas especies que florecen dependiendo del año, de la época del año, y así crear un calendario apícola en donde también se pueden ir indicando las prácticas que son usuales para los productores en nuestro país, asociando esos dos factores, la disminución de lluvias, el incremento y el subsecuente incremento en floración o la disminución. Aquí, por ejemplo, en julio y agosto es la época en donde se da un veranillo. Esta es la época donde se corta, digamos, la estación lluviosa fuerte, y hay algunas especies, sobre todo, que suministran polen y, como se indica, son muy importantes para la multiplicación de colmenas por efecto de formación de núcleos o la división. Más adelante, en septiembre, hay muchísima precipitación. Entonces, como se indicó anteriormente, son pocos los recursos que están en floración. Básicamente son floraciones de mantenimiento. La floración es muy baja. Digamos, hay poco desarrollo en el apiario, en crecimiento. El apicultor, en este caso, debe dar suplemento de alimentación artificial y debe mantener las colmenas pequeñas para que éstas no se enfermen ni se enfríen. Sin embargo, hay algunas flores que las abejas siempre pueden visitar, como las que se indican aquí en la ilustración. En octubre y noviembre también son épocas muy fuertes de precipitaciones en nuestro país. Y a finales de noviembre es cuando inicia realmente una floración estimulante que llamamos nosotros. Esta floración
permite que se elimine, por ejemplo, la alimentación suplementaria, que igual en octubre debe mantenerse. Y también en octubre las colmenas tienen que ser pequeñas y ya a finales de noviembre inicia la época de floración con algunas plantas como las que están aquí, la dormilona, el mirasolillo, la sucubilla y el chumico, por ejemplo, que dan un fuerte aporte en polen y permite entonces el desarrollo de las crías en las colmenas. En diciembre inicia el periodo de floración, hay mayor producción de néctar y polen y el apicultor debe suspender la alimentación suplementaria y empezar a dar espacio. Ya se da la floración de árboles que soportan más producción masiva en cuanto a néctar y polen, como los indicados aquí, el madroño, el quitirricí y algunos arbustos como el vainillo y el jaral. En enero y febrero inicia la floración masiva. Hay gran abundancia de recursos de néctar y polen en el campo y se requiere dar mucho espacio en las colmenas para que se dé más producción y más cosecha de miel. Entonces hay que utilizar más cera en láminas estampadas para que las abejas la llenen de néctar que se transforma en miel. Como se aprecia, en enero y febrero hay tanta floración que los recursos se indican, algunos de los recursos de floración masiva se indican en estas dos láminas. Marzo y abril continúan los periodos de floración masiva. Igualmente se requiere dar espacio y aumentar el tamaño de la colmena, implementando el mayor número de láminas de cera y estar listos para lo que es las cosechas de miel. Aquí otra muestra de los recursos florales abundantes que hay en marzo y abril. Las floraciones tienen una relación, como se ha mirado, con el clima y la región geográfica. Entonces, un buen apicultor debe conocer cuándo inicia el periodo de floración y que este está casi siempre asociado con el clima seco. Un observador entonces analiza cómo en el campo los árboles pierden sus hojas y la energía está dirigida a producir flores y néctar, y las colmenas crecen y se da la fiesta de la cosecha de la miel. Los apicultores organizan sus actividades en calendarios de atención a sus apiarios, como se vio en forma resumida anteriormente. Esta es una respuesta a un calendario de floración que está íntimamente relacionado con los factores que analizamos, como son el régimen climático y la ubicación geográfica de los apiarios. Este calendario sirve como una herramienta para orientar la actividad y de esta herramienta hablaremos posteriormente.